Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. Amén. Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. Amén. Avanzamos en el estudio del Evangelio. Voy a leer los versos del 1 al 20 y vamos a comenzar a reflexionar sobre uno de los puntos. Vamos a estacionarnos un ratito aquí, vamos a estudiar varias partes de este capítulo, de esta sección, y es muy importante, es muy interesante lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, Marcos capítulo 4, versos del 1 al 20, dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar, amén, para que Dios nos dé entendimiento. Padre, estamos reunidos en tu nombre para escudriñar, para estudiar, para acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, danos entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir, pero sobre todo para ponerlo por obra, para honra y gloria de tu nombre. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, tenemos aquí un pasaje donde vemos que el Señor Jesús nuevamente está ¿qué? Enseñando. Esto es muy importante, hermanos, hermanas. Vemos al Señor Jesús que está ¿qué? Enseñando, predicando.
hay una tarea del Señor Jesús en la enseñanza. Además de venir a morir en la cruz, el Señor Jesús vino también para predicar, para enseñar, para anunciar las buenas nuevas. Dice el Evangelio de Lucas, cuando él toma el rollo, hablando de la profecía de Isaías, dice que él ha venido a dar, a traer buenas nuevas. Entonces, vemos al Señor Jesús predicando en los evangelios, enseñando en los evangelios, trayendo efectivamente ¿qué? Las buenas nuevas. Amén. Entonces, eso no nos debe no nos debemos de olvidar que también el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio de ¿qué? De enseñanza. El propósito suyo fue que enseñarnos la palabra. Amén. Ahora, es muy interesante ver cómo el Señor Jesús enseña la palabra. Fíjense, yo, pues, gracias a Dios, me dedico a la enseñanza, ¿verdad? Soy profe y a nosotros en la escuela, cuando estudiamos, nos dicen cómo tenemos que enseñar a las personas, a nuestros alumnos, ¿verdad? Y cuando tenemos alumnos, por ejemplo, los de preescolar se les enseña de una manera, los de primaria, pues se les enseña de otra manera, y los de secundaria, pues de otra manera, y los adultos, pues se les enseña también de otra manera. ¿Y cómo era que el Señor Jesús enseñaba a quienes le seguían? ¿Cómo el Señor Jesús enseñaba a su auditorio? Hoy en día nosotros tenemos herramientas tecnológicas, ¿verdad? Por ejemplo, grabamos los videos, los compartimos, tenemos una serie de herramientas tecnológicas que en esa época no existían. Sin embargo, el Señor Jesús usaba una técnica de enseñanza muy interesante. ¿Cuál es esta técnica? Lo que se conoce como las parábolas. ¿Y qué es una parábola? Porque el Señor Jesús usaba las parábolas ¿para qué? Para enseñar al pueblo. Y una parábola, hermano, hermana, es una historia corta, una historia que tiene la finalidad de enseñar una verdad profunda, pero a través de un ejemplo sencillo, fácil de entender. Esa es la naturaleza de la parábola. Más adelante, hermano, más adelante, ahorita no nos vamos a detener a eso. Más adelante vamos a dedicar un sermón especial o quizá dos para ver por qué dice aquí el Señor Jesús que predicaba en parábolas para que la gente no entendiera. Ahorita no vamos a tocar esa parte. Vamos a tomar tiempo después. Pero el Señor Jesús usaba las parábolas. La palabra parábola viene del griego que significa poner a la par. En la parábola era una historia con la finalidad de hacer como una comparación de algo de la vida real para enseñar una verdad profunda, espiritual. Pero el Señor Jesús no era el único que usaba parábolas, sino que los maestros rabinos de aquella época usaban esta técnica de contar historias, de contar parábolas para transmitir una enseñanza. Y lo vemos como cuando los fariseos le dicen al Señor Jesús, había una persona que se casó, un hombre que se casó con su esposa, pero como no tuvo descendencia y la ley dice que si no tiene descendencia, el hermano de ese varón se tiene que casar con ella y así ocurrió con hasta tenía 7 hermanos y la mujer se tuvo que casar con todos y cada uno de ellos. ¿Eso ocurrió realmente? No, era una parábola. Estaban haciendo uso de este tipo de técnicas de enseñanza figurando para poder transmitir un mensaje. Bueno, con esto quiero decir que el Señor Jesús usaba esa técnica. Y cuando nosotros vemos el Evangelio de Marcos, vemos que el Señor Jesús usa este recurso, la parábola. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 4 vamos a ver por lo menos 4 parábolas, 4 enseñanzas en este sentido. Y la primera que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 4 es la parábola del sembrador.
Quizá es una de las parábolas más conocidas, más interesantes, pero que pocas veces profundizamos en la enseñanza que tiene. Y el Señor cuenta esta parábola. Esta parábola consiste en decir que hubo una persona que salió a sembrar y sembró su semilla. Y dice que la semilla cayó en cuatro, vamos a decirlo, en cuatro condiciones, en cuatro lugares. Dice que la primera semilla cayó junto al camino. ¿Qué pasó con esa semilla? Bueno, que como cayó junto al camino, llegaron las aves, la agarraron y se la llevaron. No hubo fruto de esa semilla porque no cayó en tierra. Luego dice que otra semilla cayó en pedregales y como estaba en pedregales, poca profundidad, pues creció, pero luego se secó. Luego cayó otra semilla entre espinos y sí creció bien, pero a la hora de que se cruzó con los espinos, pues la ahogaron y no dio fruto. Pero dice que hubo también una semilla que cayó en buena tierra y dio su fruto, pues abundante. Ese es el escenario que nos presenta la parábola. Los discípulos le dicen, Señor, pues dinos, porque no le entendemos. Y el Señor explica la parábola. Amén. Vamos a ir, fíjense ustedes, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 19. Es un pasaje paralelo, pero quiero que veamos cómo describe ahí el Señor Jesús. Hoy vamos a estudiar lo que corresponde a la semilla que cayó junto al camino. Amén. Mateo capítulo 13, verso 19. Fíjate lo que dice ahí. El Señor Jesús lo está explicando. ¿De acuerdo? Es la explicación que le da el Señor Jesús a su parábola. Y fíjate lo que dice que significa. Fíjate lo que significa que la semilla cayó junto al camino. Voy a leer textual, dice la escritura. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense ustedes, el Señor Jesús en la parábola dice que hubo semilla que cayó junto a dónde? Junto al camino. Y que llegaron las aves y que se la llevaron. ¿Hubo fruto? No hubo fruto. ¿Por qué? Porque esa semilla fue arrancada. Aquí el Señor Jesús está explicando qué significa que las aves se llevaron esa semilla. Bueno, dice aquí la escritura que la semilla que cayó junto al camino no dio fruto porque es las personas o son las personas que escuchan la palabra, fíjate, escuchan la palabra y qué, y no la qué, y no la entienden. Que escuchan y qué, y no entienden, no comprenden. Dicen, ¿de qué se trata esto? ¿Quién sabe? Y entonces, como dicen, ¿verdad? Le entró por aquí y le salió por acá, porque no entendió, no comprendió, no supo de qué se trataba. No hubo entendimiento. Fíjate, qué importante es, hermano, que tú y yo comprendamos, entendamos la palabra. Porque si tú y yo no entendemos la palabra, ¿sabes qué va a pasar? Se va a arrancar esta palabra. Ahora, fíjate, el Señor Jesús dice que quién es el que la arranca, quién es el que quita esta palabra, quién la arrebata, el diablo. Mira, no sé si te ha pasado que de repente dices, ay, voy a leer un ratito la palabra, ¿verdad? Y entonces ya tú estás así con toda la disposición, abres tu Biblia y empiezas a leer y luego de repente te llaman al celular. ¿Te ha pasado? O luego de repente te llega una notificación de que alguien en tu Facebook le dio like a tu publicación. O te llegó un WhatsApp. O el niño ya empezó a chillar. O ya se empezaron a pelear allá afuera. O se fue la luz. O
algo pasa. El marido empezó a pelear a la esposa, o la esposa empezó a pelear al marido, o el hermano le empezó a pegar a la hermana, o el perro se empezó a ladrar. O sea, ¿no te ha pasado de repente que hay esas circunstancias? Bueno, ¿qué ocurre? Que hay una lucha, hay una guerra espiritual, vamos a decirlo así, con la intención de arrebatar esa palabra que Dios está sembrando en tu corazón. Y hay estas estrategias del mundo, del diablo, diría yo, lo dice la escritura, ¿para que qué? Para que no entiendes. Para que viendo no veas. Para que escuchando no escuches. Fíjate, miren, así nos pasó hace tiempo, hace tiempo, íbamos a una casa con una hermana allá en el Cerro del Cuatro. Y llegábamos a su casa a estudiar la palabra y ella tenía unos nietecitos chiquitos, estaba. Pero cuando llegábamos, estaba la casa en paz. Ya llegábamos y entonces nos pasaba a su comedor, nos sentábamos, orábamos, abríamos la Biblia y se desataba, así literal, se desataba el caos. Empezó a llorar la niña, que luego llegó fulano y que empezó a pelear a no sé quién, y luego los vecinos de allá se empezaron a pelear a botellazos, y era un caos, de verdad. Cada semana. Terminábamos de estudiar la palabra, hermanos, ¿y qué creen? El chiquillo se dormía, el perro se subía a la azotea y se ponía en paz, los vecinos se ponían en calma, apagaban la música, todo volvía a la normalidad. Yo le decía a mi esposa, le digo, ¿sí te fijas que cada vez que venimos aquí a estudiar la palabra, justo cuando vamos a empezar, hay un caos? O sea, la intención es de que, ¿qué? De que no entiendas. Para que no entiendas y entonces la palabra sea arrebatada. Porque cuando la persona entiende la palabra, comprende la palabra, su vida va a ser transformada. Entonces, hay una lucha espiritual para que tú y yo no entendamos la palabra. ¿Te ha pasado que de repente agarras la Biblia y quieres leer y todo sigue en calma, todo está bien, y luego empiezas a tener sueño, comienzas a leer 2 o 3 versículos y te da sueño? Y dices, "Ay", empiezas a leer y luego dices, ¿esta qué palabra? ¿Qué dirá? Que ni entiendo. Y luego ya mejor te duermes porque ni le entiendes y te dio sueño. Y luego como andas bien cansado, o sea, nos pasa a todos, hermanos. Fíjate, la clave aquí es el entendimiento. Ahora, cuando hablamos del entendimiento, quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de entendimiento, no significa que haya personas que nacieron con un entendimiento mayor que otros. Ah, mi hermano, es que esto usted no lo puede entender. Es que esto es solo para superiores. Hermanos, discúlpenme, eso no es verdad. Es que esto tú no lo puedes entender porque entonces, ¿para qué Dios nos dio su palabra? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver un verso en Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago está en el Nuevo Testamento, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, verso 5. Fíjese usted lo que dice ahí. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice la escritura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjate, si a alguno le hace falta sabiduría, entendimiento, ¿qué quiere decir? Si alguno no entiende lo que la palabra de Dios dice, o si alguno no tiene comprensión de la vida espiritual,
de las cosas que Dios le quiere comunicar, no tiene entendimiento, pues no es una excusa. Ay, es que yo no entiendo. A ver, ¿no entiendes? ¿No comprendes? Dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos que abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría Dios la da. ¿A quién? A quien se la pida. Pero mi hermano, lee usted la palabra, no le entiende y no le apura, pues bueno, feliz usted y feliz el diablo para que usted no entienda. Pero cuando usted lee la palabra y dice, ay, no le entiendo, Señor, dame sabiduría, muéstrame, ¿qué me quieres decir aquí? Muéstrame qué me estás diciendo. Estoy tan tapado, estoy tan ciego, estoy tan lo que tú quieras y guste, Señor, que necesito que me des luz, entendimiento de tu palabra. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Pues que Dios te va a dar entendimiento. Dios va a dar entendimiento en la medida, en la manera que tú que se lo pidas. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que no podemos jactarnos de nuestra sabiduría humana, porque mira, aquí no está hablando de la sabiduría humana, de decir, ah, bueno, pues es que tengo que estudiar, hermano, pues es que cómo le va a entender. Usted, a ver, ¿ya le hizo su licenciatura en teología? No, pues no, ah, mi hermano, pues es por eso. Para que usted le entienda, tiene que estudiar primero una licenciatura en teología, luego una maestría en teología y luego un doctorado en teología. Hasta que usted no haga eso, usted va a tener entendimiento. Hermano, eso no es así. No es sabiduría humana, sino es sabiduría que viene ¿de quién? De parte de Dios. ¿Y cómo es esto? No es el que es, ¿cómo decirlo? No es el mérito humano, sino es algo que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Pero hay que pedirlo. Dios no va a darle sabiduría, vamos a decirlo así, a ver si no me hago bolas, ¿verdad? No te vas a levantar de la noche a la mañana y ya, ¡pum!, bien sabio, ¿no? Es como cuando le pides a Dios empleo, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame. Pero no sales a buscar trabajo. ¿Cómo? No, bueno, Señor, ábreme las puertas, voy a buscar trabajo. Pues te levantas mañana a las 7 de la mañana y te vas a buscar chamba. Y con ayuda de Dios, hermano. Es lo mismo aquí. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría de parte de Dios? Aquí dice que Dios la da, pero se la tienes que pedir. Le tienes que pedir, Señor, dame sabiduría. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿para qué quieres sabiduría si no lees la palabra? Entonces, una cosa viene con la otra. Fíjate, vamos a Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 6. Fíjate qué interesante. Santiago nos dice que la sabiduría, ¿quién la da? El Señor. Dios da la sabiduría. Pero fíjate lo que dice Proverbios también. Vamos a ver Proverbios. Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 6. Amén. Fíjate qué interesante. Ahora vamos a leer esto y a lo mejor alguien pudiera decir, se contradice. No, no se contradice, va a la par. Una cosa va a depender de la otra. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien. Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice la escritura, hijo mío, si recibieres mis palabras. Fíjate, está hablando de qué? De recibir la palabra. ¿Cómo recibes la palabra? Pues cuando la lees, cuando la estudias, cuando hacemos, cuando le buscamos. ¿Sí? Dice, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, habla de cómo te apropias de la palabra, ¿no?
Pero cuando la lees la palabra, dices, ay, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién fue Abraham? ¿Quién sabe quién fue Jacob? ¿Quién sabe quién fue fulano? No, mi hermano, pues, ¿quién sabe? O luego dicen, ¿quién sabe si será cierto lo que aquí dice? Peor, peor, fíjate, peor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, fíjate, haciendo estar, ¿qué? Atento. A ver, hermanos, atento. Fíjate lo que dice aquí. Cuando tú lees la palabra, debemos de qué? De poner qué? Atención. No solo al venir aquí al sermón, no solo al venir a la iglesia, sino cuando tú agarras tu Biblia, debes de poner atención. Sí, sí dice ahí, ¿verdad? Haciendo estar atento tu oído. O sea, pon atención. Fíjense, en las escuelas, los niños que pues no ponen atención, la tarea va a ser para tal día. Y el chiquillo ahí anda dando maromas allá atrás. Y entonces llega la mamá por el niño y le dice, ¿y tu tarea? ¿Ah? Pues no puso atención. Es lo mismo aquí, hermano. No pones atención a la escritura, no al sermón solamente, sino a lo que dice la palabra. No estás atento. ¿Qué significa atento? Que evitas las distracciones. A ver. Calladitos ahorita porque voy a estudiar. Mi esposa me platica que en su pueblo había una señora que tenía sus hijos y que a cierta hora de la tarde les decía que era la hora mala. Y pues no era la hora mala, sino que más bien ella usaba esa estrategia para dormirlos. Era la siesta de todos. Se dormían. Cerraba, desconectaba teléfono, luz, todo. Y vamos a suponer de 3 a 4 no había nadie en la casa porque todos estaban dormidos. Bueno, mi hermano, a veces así hay que estudiar la palabra. O sea, ¿a qué me refiero? Apaga tu teléfono, ¿verdad? Apaga, no sé, lo que tengas que apagar. Cierra lo que tengas que cerrar. No dejes nada en la lumbre, ¿verdad? Porque luego dices, ay, ya se cosieron tal cosa y luego vas, o sea, pierdes la atención. Hagamos cosas, ¿cómo decirlo? Hagamos todo lo que sea necesario para poner atención a la palabra. Porque si no, no vamos a entender. Dios da sabiduría, sí, pero aquí dice que debes estar atento. Dios da la sabiduría, sí, pero ¿cómo vas a recibir la sabiduría de Dios si no estás atento? Vuelvo a repetir, la sabiduría de Dios no se va a dar de esa forma, así como te acuestas y te duermes y luego ya al día siguiente, ¡fu! Bien sabio, doctor en teología. No, esa sabiduría Dios te la va a dar, claro que sí, conforme a que pongas atención. Conforme pones atención. Señor, ayúdame a adelgazar. Ah, muy bien, Dios te va a ayudar a adelgazar. Estoy seguro que te va a ayudar. Pero le empacas y le empacas y le empacas y le empacas. Pues así como, ¿verdad? Dios va a decir, oye, sí te quiero ayudar, pero ¿cómo no pones de tu parte, no? O sea, a veces nosotros no ponemos de nuestra parte en el entendimiento de la palabra, ¿no? Es que Dios dice que Él me va a dar la sabiduría. Sí, brother, pero no agarras la Biblia nunca, así como, ¿verdad? Entonces, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a qué? A la prudencia. ¿Qué es inclinar tu corazón? A ver, ¿alguien se le ocurre qué quiere decir esto? Si inclinares tu corazón. ¿Qué quiere decir? La humildad, hermano. Mire, a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó. Cuando yo comencé mi ministerio pastoral, gracias a Dios que me ha sostenido a pesar de todas mis
mis fallas. Eh, Llegamos a la casa de un hermano, de recién que empecé, de recién. Yo empecé como pastor en el 2002, ya 24 años, gracias a Dios. Y llegamos a su casa y estudiamos la palabra y no sé, salió el comentario de, hermano, a mí, yo tengo 40 años en el Evangelio, ¿qué me va a enseñar usted a mí? Así me lo dijo, no me lo mandó decir, así me lo dijo. Yo tengo 40 años en el Evangelio, hermano, ¿qué me va a enseñar usted a mí? Yo dije, probablemente, efectivamente, nada, pero me extraña. O sea, si tiene 40 años en el ministerio, en el evangelio, usted es el que debería de andar yendo a las casas a compartir la palabra. Yo en ese entonces tenía meses en el ministerio, en el evangelio, meses. ¿Y cómo es que alguien que tiene meses estudiando la palabra va a la casa de alguien que tiene 40 años? No checa, ¿verdad? Entonces, habla aquí de qué? De la humildad, hermano. Cuando usted dice, pues a mí, ¿qué me va a enseñar este pastorcito? Pues no hay forma. Eso, fíjense ustedes, tiene que ver no solo aquí con la enseñanza de la palabra, tiene que ver en todo. Yo, ya saben ustedes, me dedico a dar cursos a los maestros y ese es uno de los puntos que yo les hago mención antes de iniciar el curso. Si tú no tienes un corazón humilde, si tú no tienes la humildad, la apertura para tener esta disposición de aprendizaje de los demás, estamos perdidos. Porque esa idea de a mí tú que me vas a enseñar, me lo han dicho. A mí, tú, a mí que me vas a venir a enseñar. Digo, bueno, la escritura los enseña. ¿Quieres aprender? Debes de ser humilde. ¿Quieres aprender? Hay que empezar por la humildad. Alguien, un filósofo famoso, dijo, yo solo sé que no sé nada. Entre más aprendes, te das cuenta de que, ¿qué? De que menos sabes. Porque el conocimiento es prácticamente, hermano, infinito. ¿Quién lo sabe todo? Solo Dios, hermano. Mire, yo le pudiera platicar que llevo de lectura de la Biblia completa 4 veces. La he leído completa, 4 veces. Y si me pregunta que, no sé, tal capítulo de tal libro, es muy probable que no le pueda decir de memoria. Si usted me pregunta detalles sobre el Apocalipsis, híjole, o por qué en tal pasaje la escritura dice esto, híjole, pues tendría que estudiarlo, ¿no? O sea, no hay un ser humano que sea capaz de comprender y de retener y de... No hay. El apóstol Pablo nos habla de cómo aún él, fíjense, aún él, mis respetos para el apóstol Pablo, predicó en toda la costa del Mediterráneo, abrió muchos grupos para estudiar la palabra y cuando llegó a Atenas, dice él que pues Atenas era la capital del mundo intelectual en aquella época, filósofos, maestros, y dice que le costó trabajo porque pues no era fácil estar ante, ante un escenario como ese. El apóstol Pablo. Ahora, si nosotros en nuestra soberbia decimos, ¿verdad? O ahora fíjate, porque también nos podemos ir por este lado. Estás escuchando el sermón y luego dices, ay, mira, eso es para mi comadre y mi comadre, que lo voy a guardar para que lo vea. Hermano, no es para tu comadre, es para ti. Ay, cómo me gustaría que mi yerno escuchara esto. Mira nomás. O mi nuera, y esta palabra es para mi nuera. No, hombre, sí, como anillo al dedo, no, es para ti.
La palabra es para ti. Ahora, ¿quieres compartirlo? Compártelo, pero la palabra es para ti. Fíjate. Entonces, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el entendimiento, sí, pero ¿cómo? Cuando tú te acercas a la palabra, cuando tú le pides, cuando tú le preguntas, cuando tú estás atento, cuando tú eres humilde. Fíjate, el verso 4 dice, si como a la plata la buscares, hay que buscarle, hermano, hay que buscar la sabiduría. Si no le entiendes, por ejemplo, si no le entiendes en un evangelio, hay 4 evangelios, ¿cierto? Y 3 evangelios son evangelios que se les llama sinópticos. ¿Qué significa? Que hablan de, perdón, que hablan de la vida del Señor Jesús desde diferentes ópticas. Si en uno no lo entiendes, vete a otro, o vete a otro, o busca en una carta del apóstol, o busca, lo que te quiere decir es de que la palabra se explica por la propia palabra. Pero si a la primera te quedas así con la duda y ya no le buscas más, pues ahí nos quedamos. O preguntarle a Dios, ¿verdad? Yo, la verdad, muchas cosas que yo he aprendido, las he aprendido, obviamente en la palabra, pero porque voy y le digo, Señor, no le entiendo. ¿Y sabes qué, hermano? Se vale decir, Señor, no le entiendo. No comprendo lo que estoy leyendo. Y Dios te va a dar entendimiento, ¿verdad? Repito, es como el que quiere adelgazar. Bueno, ¿quieres adelgazar? ¿Quieres bajar de peso? Ok, hay que comer mejor y hay que hacer ejercicio. Y comienzas a comer mejor y a hacer ejercicio y ¿qué crees? Vas a bajar. Es lo mismo aquí. ¿Quieres entender la palabra? Busca, profundiza, escudriña. ¿Qué es escudriñar? Como, a ver, le busco aquí, le busco allá, le busco qué dice aquí, qué dice acá. Le buscas. Si no le buscas, entonces fíjate, el verso 5, el resultado de poner atención, el resultado de buscar, el resultado de un corazón humilde que escucha el consejo, la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el resultado? Entonces entenderás. ¿Sí te das cuenta? El entendimiento viene con una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Los puntos que acabamos de ver. Que pongas atención, que recibas su palabra, que seas humilde en tu corazón a la hora de que se expone la palabra. Cuando eso ocurre, el resultado en tu vida es que ¿qué? Que entenderás el temor de Jehová y hallarás el ¿qué? El conocimiento de Dios. Miren, hermanos, a veces subestimamos la, la bendición que es la palabra de Dios. Pero miren, yo lo puedo ver. Cuando nosotros estamos aquí leyendo la palabra, Dios nos da sabiduría, pero no es una sabiduría que produzca orgullo o soberbia, sino es una sabiduría en la que nos lleva a servir. Fíjense ustedes, ¿eh? Y esa actitud de servicio se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida. En la sociedad que nosotros vivimos, las personas buscan hacer lo menos que se puede.
¿Cierto o no? Por ejemplo, en el trabajo, lo menos que se pueda. Y entonces cuando uno está en el Evangelio, cuando uno estudia la palabra, pues no estás acostumbrado a hacerlo menos, sino estás acostumbrado a qué? A hacer lo que te toca hacer. Incluso cuando hablamos de excelencia, la excelencia significa hacer lo que te toca, hacerlo bien y hacer un poco más de lo que te toca. Eso es ser excelente. Y cuando tú y yo leemos la escritura, hermanos, nos damos cuenta de que Dios nos llama a la excelencia, porque hay un pasaje cuando el Señor Jesús dice que somos, no recuerdo si es el Señor Jesús o el apóstol Pablo, dice que somos siervos inútiles cuando ¿qué? Cuando hacemos lo que nos corresponde hacer. Ah, hiciste lo que te tocaba hacer, muy bien. No te sientas extraordinario. Hiciste lo que tenías que hacer. Fíjate. Siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? El que hace lo que tenía que hacer. ¿Qué quiere decir? Que si ni siquiera hacemos lo que nos toca hacer, pues peor que inútiles. Entonces, hermanos, el resultado de la sabiduría en nuestra vida es producto de la misericordia de Dios. Amén. Pero esta misericordia, esta gracia, hermanos, se va a manifestar o se va a dar en la medida que tú y yo nos apropiemos de la escritura. Nos sumerjamos en la escritura. Le preguntemos, meditemos, reflexionemos, nos cuestionemos nuestro estilo de vida con la palabra. Lo que dice aquí lo estoy viviendo. No tu comadre, no tu compadre, tú. Lo que dice aquí lo vivo yo. Esto es mi realidad en mi vida. Entonces entenderás. Amén. Si no entendemos, ¿qué va a pasar? La palabra va a ser arrebatada. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo tengamos ¿qué? Entendimiento. Amén. Vamos a orar. ¿Amén? Vamos. Amado Padre Celestial, en esta tarde noche, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a poner atención. Ayúdanos, Señor, a darnos sabiduría, entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir. Señor, para ponerlo por obra y para que a través de